Buenos días. Se dirige a ustedes el docente Pedro Sotelo Paz, actualmente docente en actividad en la carrera pública magisterial y director del programa Parlamento Educativo Peruano. Es uno de los pocos programas del sector educación del Perú. Nuestro programa estará al servicio del sistema educativo nacional. Somos un programa serio y responsable, con una política de manos limpias, enfrentando toda amenaza que perjudique al sistema educativo del Perú. Hacemos un periodismo donde la verdad no es un insulto, ni tampoco una ofensa. El lema de nuestro programa es: hagamos que la educación del Perú tenga un rostro feliz. Maestros del país, padres de familia, estudiantes y público en general. Nos encontramos en nuestro canal en YouTube. Muchas gracias. Parlamento Educativo Peruano. Estamos una vez más en el aire a toda nuestra teleaudiencia que semana a semana nos sigue y están con nosotros aquí a través de nuestro canal en YouTube. Y bueno, aquí con su director nuevamente, el profesor Pedro Sotelo Paz. Y les pido la disculpa del caso porque nos hemos demorado un poquito, pero estamos aquí nuevamente. Y bueno, pues estamos aquí hablando temas del acontecer educativo nacional, ¿no? Esta última semana, ¿no? Y esta siguiente, ¿no? Esta que estamos ya por culminar, han habido algunos acontecimientos, ¿no? Importantes en el sector de educación, sobre todo este tema que involucra en el quehacer educativo nacional, que es el tema del ministro de Educación, el profesor Juan Cadillo León, quien ha expresado algunas medidas que recientemente en el cargo está estrenando, ¿no? Y me refiero a dos aspectos fundamentales, ¿no? El uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Con este tema de los laboratorios digitales, que se van a, digamos, ubicar dentro de cada una de las diferentes instituciones educativas del país. Bueno, pues esa es una de las propuestas, ¿no? Porque también tiene otra, ¿no? La cobertura del Internet, ¿no? A través de las redes, ¿no? A nivel nacional. Son dos serias propuestas que evidentemente son importantes para la escuela pública del país, ¿no? Y entonces en ese sentido, aquí estamos nosotros justamente para celebrar si estas propuestas que de alguna forma favorecen a los estudiantes del país en todos los niveles de la educación peruana. Entonces estamos aquí justamente para transmitirles estas propuestas que de alguna forma van a beneficiar a los estudiantes del país. Pero no solamente es eso, las propuestas que, bueno, de alguna forma siempre bienvenidas las propuestas, ¿no? Pero aquí hay cosas más importantes también que hablar, ¿no? Obviamente las propuestas son bastante atractivas para el quehacer educativo nacional, pero también hay otras cosas que hablar, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de la emergencia educativa que se ha proclamado el 28 de julio en el discurso del presidente de la República. Esta emergencia evidentemente tiene que ver mucho, como ya lo habíamos dicho en el programa número 27, tiene que ver mucho con puntos muy importantes que de alguna forma van a incidir en el cambio del sistema educativo nacional y sobre todo en el tema de la mejora de la calidad educativa, la mejora de la parte pedagógica, la mejora de la parte de la gestión, la mejora de la parte institucional, y es decir, temas que tienen que ver pues abiertamente con la
digamos, la mejora del sistema educativo nacional, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahora y estamos preocupados porque hasta la fecha no tenemos todavía las líneas maestras de lo que va a significar la emergencia educativa nacional. O sea, pero desde acá ya estamos informando a los profesores del país, a los padres de familia y también a los estudiantes del país en todos los niveles, ¿no? Y al público también en general. Estamos ya anunciando, ¿no? Algunos puntos de vista que de alguna forma tienen que ver con este tema de la emergencia educativa nacional declarada por el presidente de la República. En ese sentido, tenemos que ver también cómo se va a diseñar este plan de emergencia educativa nacional, ¿no? Entonces tenemos que, desde acá el programa, ya ir viendo de qué se trata todo esto, ¿no? Evidentemente es un clamor popular en el Magisterio Nacional la situación en la que nos encontramos. Por eso mismo se han tomado estas medidas, o se ha tomado esta medida de declarar el sistema educativo nacional en emergencia. Y obviamente esta medida va a redundar, va a favorecer, esperemos que sea así al final de esta emergencia educativa, ¿no? Esperemos que hayan buenos resultados que permitan, pues, de una vez por todas, dar un salto, ¿no? Digamos, olímpico, ¿no? Que podamos, pues, superar las dificultades en las cuales se encuentra el sistema educativo nacional del país. Este es un tema, evidentemente, que va a costar mucho. Yo calculo que este gobierno de 5 años, ¿no? Un gobierno que recién empieza, calculo que esto evidentemente va a ser un tema muy largo, ¿no? Porque hay muchos aspectos que tocar sobre el tema de la emergencia educativa nacional, ¿no? Ya lo habíamos dicho en el programa número 27, porque este es el programa número 28. Ya estábamos anunciando algunos puntos que de alguna forma seguramente ya en el plan o en el diseño, ¿no? Y el ministro seguramente ya estará trabajando sobre este tema de la emergencia educativa nacional, ¿no? Estamos viendo ya en el programa número 27, hemos adelantado los maestros del país algunos puntos de vista que de alguna forma seguro van a ser tomados en cuenta en el momento que se diseñe o el momento que estén diseñando este plan operativo para ver la forma como se mejora el sistema educativo nacional, ¿no? En ese sentido creo o pienso que es importante siempre saber cuándo va a empezar este diseño o las líneas maestras, como lo hemos dicho acá, lo hemos señalado, ¿no? Las líneas maestras que van a dar lugar al inicio de este tema de la emergencia de la educación nacional, ¿no? Entonces acá tenemos que ver, como lo hemos dicho ya en el anterior programa, tenemos que ver cuánto va a durar este plan de emergencia nacional, plan de la educación en emergencia, declarada en emergencia, perdón. Se tiene que ver también el aspecto de la infraestructura en las zonas rurales, en las zonas urbanas también, semirurales, semiurbanas, ¿no? Y tenemos que ver también la parte de equipamiento informático, el aspecto de mobiliario. Se tiene que ver también el tema del presupuesto, ¿no? Que habíamos dicho ya que estamos oscilando entre el 3,8% acerca del PBI, del Producto Bruto Interno, ¿no? Y que se ha propuesto el presidente llegar al término de su mandato a duplicar este presupuesto, ¿no? Llegar al 8% sería espectacular, ¿no? Sabiendo de alguna forma cómo sacar dinero para poder cumplir esta promesa, ¿no? Y esperamos que de alguna forma también se pueda realizar. Evidentemente está dentro del
plan de emergencia de la educación nacional, ¿no? Entonces, mobiliario, infraestructura, equipamiento informático, ¿no? Hoy que se declara la era de la digitalización a través del ministro en su propuesta, ¿no? El ministro de Educación. Presupuesto, tenemos que ver también el otro aspecto también de la remuneración de los maestros, ¿no? Que se ha prometido acercarse a una unidad impositiva tributaria, que es más o menos 4.300 soles, ¿no? O sea, prácticamente duplicar el sueldo de los maestros, que es una promesa también que se ha proclamado en el discurso del 28 de julio por el presidente actual, el profesor José Pedro Castillo Terrones. Entonces, tenemos que seguramente involucrar en las líneas maestras de digamos, de esta emergencia educativa nacional, que así se ha declarado, ¿no? Estos puntos de vista que tienen que ver mucho con este plan de emergencia, ¿no? Entonces, en ese sentido también, no solamente el sueldo de los maestros, sino también el sueldo de los cesantes, ¿no? De los jubilados en educación, que tienen unas remuneraciones muy por debajo de los 600, 700 soles, ¿no? Y evidentemente que eso de alguna forma también lastima, porque muchos maestros que transitan arriba de 30 años de servicios, 35 años de servicios, en el peor de los casos hasta 40 años de servicio, y solamente se les reconoce 30 años, ¿no? Y eso lo establece la ley, nuestra ley del profesorado, y eso es triste, porque la verdad que las remuneraciones son muy bajas para los maestros cesantes o jubilados, ¿no? En ese sentido también, desde acá, también eso seguramente tiene que ver mucho también en el plan de emergencia de la educación nacional. No olvidar también el caso del tratamiento, de marcar una cierta unidad remunerativa entre los profesores nombrados y los profesores contratados, ¿no? No podemos olvidar a los profesores contratados también, que están en una situación difícil. Y por otro lado también tenemos que ver el tema de cómo intervenir en las instituciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, instituciones como el Consejo Nacional de Educación, que ya lo habíamos dicho en el programa número 27, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, la Dirección Regional de Educación del Callao y las diversas UGEL, ¿no? Todas estas instancias, desde el órgano rector mismo también, ¿no? Que es el propio Ministerio de Educación, nos llama poderosamente la atención que se hayan, digamos, discúlpenme, designado a ciertas personas que están ocupando cargos en el Ministerio de Educación, y que el maestro Juan Cadío León tiene que revisar bien, digamos, la trayectoria, ¿no? El pasado de ciertos profesores que están y profesoras que están ocupando cargos ahí, ¿no? Tengo entendido que en el próximo programa vamos a tener un invitado que ha hablado acerca de una profesora que está cubriendo el viceministerio pedagógico, de gestión pedagógica, y bueno, pues habrá que ver y revisar, porque hay cosas que de pronto están muy discutidas y tenemos que verlas desde acá del programa. Acá en este programa también lo hemos dicho, y la emergencia educativa nacional también involucra el tema de la corrupción. Tanto el órgano rector como los órganos descentralizados del sector, de arriba hacia abajo, evidentemente están involucrados y no son ajenos al tema de la corrupción. En ese sentido tenemos que apuntar bien. Hay situaciones en muchas de estas instancias descentralizadas del sector de educación, las que ya he mencionado, demasiada corrupción. Y lo habíamos dicho también, esperemos que se intervengan estas instituciones para la salud del sistema educativo nacional. Hay mucha gente en estas instancias descentralizadas, en el propio órgano rector, que es el propio Ministerio de Educación, señor Juan Cadío León. Usted tiene que hacer, como hemos dicho, una profilaxis
Y espero que esa gente que está metida ahí, y como lo hemos dicho aquí, que es personal que no tiene, digamos, la identidad, ¿no? El compromiso de contribuir en el tema de la gestión pedagógica, de contribuir en el tema de la gestión administrativa, en el tema de la gestión institucional. Gente que no está comprometida. Por eso hemos dicho desde aquí, en una campaña que iniciamos aquí en el programa Parlamento Educativo, el Ministerio de Educación, y espero, profesor Juan Cadillo León, espero, yo como director de este programa, y que este programa es visto por muchos profesores del país, esperamos, voy a sumar a los maestros que nos siguen, esperamos que esa gente que está en el órgano rector hoy día no le aplauda su llegada. En el sentido de que hay mucha gente que seguramente está en su entorno y está aplaudiendo. Pero estos aplausos, perdóneme, ministro de Educación, Juan Cadillo León, que no sean para pasarle, digamos, pasar inadvertido temas que tienen que ver con la corrupción. Ya hemos dicho que tiene que revisarse desde el órgano rector el tema de las consultorías externas, ¿no? Esas consultorías donde se gasta más de 800 millones anuales, ¿no? Que tiene que revisarse esa resolución ministerial que desde aquí también lo hemos venido discutiendo y lo hemos presentado incluso en el gobierno del señor Sagasti. Hemos presentado a la Comisión de Educación, que estaba presidida por el congresista Dioses, hemos presentado una propuesta para derogar la resolución ministerial 451 del año 2014. Esta resolución ministerial número 451, que viene del año 2014, ¿qué implanta el modelo de la jornada escolar completa, o sea, los conocidos modelo GET, cuyo objetivo es ampliar las horas de estudio de 8 de la mañana hasta 3:45 de la tarde. Hablamos algo así de 35 horas semanal mensual en las escuelas públicas del país. Y el otro objetivo es para mejorar la calidad de los aprendizajes y la calidad de la educación. Evidentemente se entiende que este estiramiento de horario, ¿no? Incrementando mayor número de horas, ¿no? Por día, y a la semana y al mes, evidentemente debía arrojar resultados. Ya han pasado 7 años. Van a ser 7 años ya. Bueno, 2 años que pandemia, que no sé, el dinero destinado para la jornada escolar completa, no sé dónde está, que usted tiene que ver, señor ministro de Educación, porque hoy día no se están invirtiendo ese dinero en más de 2.000 escuelas a nivel nacional, que se está tomando, se está ejecutando en más de 2.000 instituciones educativas a nivel nacional el modelo de la jornada escolar completa. También tiene que verse esa inversión que no se está haciendo, dónde está ese dinero. Esa es también una tarea para usted, señor ministro de Educación. Y desde acá del programa también insistimos. Entonces, en ese sentido, los resultados no han sido buenos. No han sido tan buenos que nosotros argumentamos ante la Comisión de Educación en el gobierno del señor Sagasti, la Comisión de Educación presidida por el ex congresista
dioses. Y fue trasladado al señor Ricardo Cuenca, que tampoco lo tomó en cuenta, y lo hicimos también antes con el señor Martín Benavides, el anterior ministro al señor Ricardo Cuenca. El señor Ricardo Cuenca sucedió al ministro de Educación, Martín Benavides. También a él le hicimos llegar, lo recibió por encargo de la Comisión de Educación del Congreso de la República, lo revisaron y lo rechazaron. Y espero yo que en esta emergencia educativa nacional, pues, se derogue esta resolución ministerial 451 del año 2014 que instaura el modelo de jornada escolar completa en más de 2.000 colegios a nivel nacional. Inútil, muchos chicos incluso, en un horario diurno de 8 a 1 de la tarde, muchas veces llegan sin desayuno, ¿no? Y estirar hasta las 3:45 el modelo de la jornada escolar completa. Muchos estudiantes, y digo, no muchos, pero un buen número de estudiantes, no solamente ya vienen sin desayuno, sino también no tienen para almorzar. Entonces, es un castigo más que un beneficio para los estudiantes del país, sobre todo para el nivel secundario. Entonces eso también tiene que, espero yo que en la emergencia educativa nacional se revise también este tema, ¿no? Porque en realidad se está, lejos de favorecer a los estudiantes, esta jornada escolar completa está de alguna forma sin programas de alimentación, porque Cali Guarma, que es este niño vigoroso, ¿no? Solamente llega a un nivel de la educación nacional, ¿no? Que es este nivel inicial, ¿no? Y primaria no cuenta con esto, el nivel secundario tampoco no. Entonces son temas delicados que de alguna forma se tienen que tomar en cuenta. La verdad que sin programa de alimentación, que espero también que se involucre en este plan de emergencia educativa nacional, ¿no? Emergencia de la educación nacional, se tome en cuenta los programas de alimentación, porque ahí en el país, sobre todo en la primera infancia, ¿no? Y luego se prolonga a los niños y a los adolescentes y jóvenes de estudiantes del país, se prolonga pues los altos niveles de desnutrición, ¿no? Situación de anemia, ¿no? Temas crónicos que atacan pues a la salud de nuestros niños y jóvenes estudiantes del país. Entonces espero que también esto se tome en cuenta, ¿no? Se revise también el tema de la legislación, ¿no? La legislación, el marco de la legislación del sector de educación, ¿no? Dígase el caso de la Ley General de Educación, la 28044, ¿no? Se tenga que modificar, obviamente, como el caso también de la ley de la reforma magisterial, la 29944, también que hemos dicho e insistimos también que se revise, que se observe algunos artículos que han sido, con el paso del tiempo, algunos derechos de los maestros se han venido mutilando en el país. Perdónenme, sí, se han venido mutilando en el sector, perdónenme, ¿no? Dígase, por ejemplo, el pago de los grados académicos, ¿no? Que hoy día ya se han desconocido completamente, ¿no? Y otros aspectos más, que no quiero estirarme mucho por el tiempo que tenemos muy corto. Y también otra de las situaciones que se tienen que ver es el tema del pago del 30%, ¿no? Habíamos dicho también que es importante, lo manifestado por el presidente, ¿no? El buen deseo de destinar 1.000 millones de soles para el pago pendiente que se tiene al Magisterio Nacional, que el Estado tiene una deuda social con el Magisterio Nacional, ¿no? Ese 30% de preparatoria de clases, que no solamente a los profesores que han judicializado sus casos, ¿no? En el pedido de que se les cumpla con el pago del 30% de la preparación de clases, ¿no? Sino también para todos aquellos maestros, ¿no? Que no han judicializado, ¿no?
y que en este caso aquí tiene que haber una situación horizontal, ¿no? No, horizontal digo, en el sentido de que los maestros que han judicializado, ¿no? Y los maestros que no han procedido a judicializar su derecho al pago del 30% de la preparatoria de clases, no haya una diferencia en el tratamiento o en el momento de realizar los pagos. Maestros que han judicializado el tema del 30% de la preparación de clases y aquellos maestros que tampoco han judicializado, para ambos casos el tratamiento sea el mismo. O sea que a ambos casos se les pague. Entonces esperamos también que en este tema de la emergencia de la educación nacional también se incluya esto, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Es muy importante para, de alguna forma, los maestros del país puedan, digamos, favorecerse económicamente, porque es una deuda que está pendiente hace muchos años. Bueno, pues también aquí estamos viendo que en este tema de la emergencia de la educación nacional no tenemos todavía nada claro, pero esperemos que en el transcurso de estos días, semanas, ¿no? Porque recién se ha instalado el ministro de Educación, ¿no? Estén haciendo pues ya, y ojalá, yo espero que sea así, que estén delineando, ¿no? Preparando las líneas maestras para lo que va a ser el tema de del inicio de la del tratamiento de la emergencia de la educación nacional. Por otro lado, también esas UGEL que están llenas de denuncias por abusos de muchas veces del derecho de los maestros, ¿no? Quizás de pronto, porque hay casos que en UGEL o en las UGEL, en las diversas UGEL de Lima Metropolitana y la del Callao, ¿no? Se da el caso que muchas veces, porque se ha denunciado un acto de corrupción, lo digo de parte de algunos profesores, ¿no? Las UGELes han tomado represalias, han tomado medidas sancionadoras y en vez de coadyuvar o tratar de erradicar la corrupción en el sector de educación, han tomado represalias y han dañado el derecho de muchos profesores. En ese sentido, hay directores, directoras de más de una UGEL que tienen un sinfín de denuncias. A esos señores, a esas señoras o profesores y profesoras que están en los diversos cargos como directores o en su condición de directores de UGEL, hay que hacerle una revisión. Por favor, hay que hacerle una revisión. O sea, hay que revisar qué cosa es lo que han hecho hasta el momento, en estos últimos años, al frente de estas UGEL, de estas diversas UGEL. También hay que revisar estos especialistas, ¿no? Que están, más que darle viabilidad al sector, lo único que están haciendo es entrampar la gestión administrativa, institucional y pedagógica. Hay que darle una fluidez, un mejor tratamiento, una mejor atención a los maestros del país. Hay que darle una mejor atención. Lo que está pasando aquí es que las UGEL están siendo focos de entrampamiento, como ya lo he dicho, en el aspecto pedagógico, en el aspecto de la gestión, en el aspecto institucional. Entonces tenemos que, usted, señor ministro de Educación, tiene que hacer una revisión, una auditoría en estas UGEL, en estos órganos descentralizados, en el mismo Consejo Nacional de Educación, en la misma DREL, en la misma DREC.
tiene usted y el mismo ministerio. Espero que esa gente que realmente más está por un aspecto remunerativo que por vocación, perdóneme, ¿no? Por eso desde acá hemos dicho en diversas campañas, el Ministerio de Educación es para los genuinos maestros del país, y usted es maestro. Usted es maestro, profesor Juan Cadillo, y conoce la realidad del Magisterio Nacional, porque usted está como 20 años en la escuela pública del país. Y conoce la problemática de cerca, porque usted también es protagonista. Y ahora es más, con el cargo de ministro de Educación, usted tiene la tarea de revisar todas estas cosas. Y espero que, obviamente, en ese diseño de las líneas maestras para iniciar la emergencia de la educación nacional, espero que lo tomen en cuenta, ¿no? Bueno, desde acá de este programa, ¿no?, visto por muchos, ¿no?, maestros del país, padres de familia, y estudiantes y público en general, le pedimos a usted que revise esos expedientes, revise los temas del personal, ese personal que está destacado, desplazado de los colegios a estas instituciones descentralizadas, dígase UGEL, DREL, DREC, y el mismo órgano rector que es el propio Ministerio de Educación. Esperamos, los maestros, esperamos, confiamos en usted, de que estas personas que se han desplazado, ¿no?, o destacadas, ¿no?, retornen a sus colegios. Porque lo único que han hecho es, como lo vuelvo a repetir, entrampar la gestión. El caso del director de la UGEL 03 tiene denuncias, muchas denuncias, y hay que ver esas denuncias. Lo digo aquí, porque yo también soy parte de ese rollo, de ese tema. Estoy ventilando también una denuncia contra este señor por una serie de abusos, y sobre todo temas que tienen que ver con abusos de autoridad. Y así muchos maestros más están con esta dificultad, con estos problemas de denuncias. Todo eso tiene que verse. Y esperamos desde aquí que se intervengan también estas instituciones. Y ese personal desplazado de los colegios a los diversos órganos desconcentrados del sector, retornen a sus colegios. Y que también los jefes de área, yo sé que la ley ampara porque hay concursos, pero también hay que revisar esos concursos. Porque hay concursos también, perdónenme que lo diga, hay concursos amañados. Y tienen que revisarse. Tienen que revisarse. Y desde acá, el director del programa Parlamento Educativo, a usted, señor ministro, se lo pedimos. Seguiremos nosotros insistiendo que esta gestión tenga una política de manos limpias. Una política de manos limpias. Erradiquemos la corrupción del sector. Sabemos que es a nivel nacional, que en los diversos sectores del país la corrupción está enquistada, se ha institucionalizado. Yo pensaba y muchos pensamos que de pronto los tres poderes del Estado no están involucrados con temas de corrupción, pero no solamente los tres poderes del Estado, sino también las instituciones del Estado. Y como es el caso que he fijado, ¿no?, en nuestro sector, porque nosotros vemos los temas de nuestro sector, ¿no?, la SUGEL, la DREL, la DREC y el propio Ministerio de Educación. Esperemos que esa gente, ¿no?, que seguramente a su llegada han aplaudido, perdónenme, han aplaudido y han celebrado, lo han abrazado, lo han rodeado, ¿no?, de vítores, de palmas, ¿no?, de estrecharle la mano, ¿no?, de desearle éxitos, ¿no? Espero que esa gente
no se salve si tiene que ver con temas de corrupción, que no sea un tema que de pronto por un apretón de manos nos olvidamos de limpiar el sector respecto a este tema de la corrupción. Espero, señor Ministro de Educación, Juan Cadillo León, espero que todo esto usted lo tome en cuenta en el diseño de estas líneas maestras para iniciar, como se dice, para iniciar este paso que ha dado el propio presidente de la República, el profesor y colega José Pedro Castillo Terrones. Este paso que ha dado importante, decisivo, ¿no?, y valiente, de declarar la educación nacional en emergencia. Entonces, esperemos aquí que esto, por lo menos aquí estaremos vigilantes desde este programa, estaremos muy vigilantes de todo lo que concierna a nuestro sector. Maestro del país, padre de familia, estudiantes de todos los niveles de la educación nacional y también público en general. Una vez más, con ustedes, el profesor Pedro Sotelo Paz, director del programa Parlamento Educativo. No se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube, escribiendo Parlamento Educativo. Agradecemos también, aprovecho, agradecemos a la empresa, al Grupo Comercial Perusac, ¿no?, una importante empresa que se dedica a editar materiales didácticos. Y yo soy uno de los que formo parte de este grupo, de este importante grupo comercial, sobre todo en el aspecto del asesoramiento pedagógico. Es una empresa que hoy en día está asumiendo un importante y valioso espacio en el sector de educación, contribuyendo con un sinnúmero de materiales educativos didácticos. Parlamento Educativo, una vez más, se despide de todos ustedes, no sin antes agradecer y rogarle a Dios para volvernos a ver la próxima semana. Gracias y estaremos nuevamente con ustedes